Yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul en ninguna circunstancia. Nosotros dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz. Y eso es público y notorio, ustedes lo pueden ver en diferentes declaraciones. El señor Yaitul claramente decidió tomar otro camino. Y por lo tanto yo doy esa garantía de que yo no he dado esa instrucción a absolutamente nadie y yo no estoy en conocimiento de que nadie lo haya hecho tampoco. Presidente, queda claro, ¿cierto? Para que no... la duda es si usted sabe si otro personero del gobierno llamó a Yaitul en alguna ocasión. Para ser muy claro, Jorge, yo no tengo información de nadie que se haya ningún personero de gobierno que se haya comunicado con Héctor Yaitul. Ya. Ni funcionario, ni cargo de confianza, ni funcionario. No tengo, y nosotros jamás hemos dado esa instrucción, y por eso, más allá de valorar el rol que cumplió la ministra Vega durante toda su gestión en muchos temas, en las personas en situación de calle, en el plan Buen Vivir de Araucanía, nos pareció que era relevante, y lo conversamos con ella, que asumiera la responsabilidad política, porque esto, en particular, dada la situación del caso, y para evitar, o más bien para dar una señal clara respecto de que el Estado de Derecho lo vamos a hacer cumplir, nos pareció que debía asumir la responsabilidad política, y eso es lo que conversamos con la ministra Vega. Presidente, yo quería preguntarle, a sus ministros de Interior y Sexpress se le han atribuido más errores en cantidad de número que a la ministra Vega. ¿Por qué ahora sí es urgente solicitarle la renuncia a la ministra Vega y en otros casos no? Y además, presidente, desde el PPD dicen que la única intención de su exministra fue seguir el mandato del Ejecutivo de dialogar con todos los sectores. ¿El PPD le manifestó a usted su incomodidad? La atribución de evaluar el desempeño de los ministros es una atribución exclusiva y excluyente del presidente de la República, y creo que no tengo que entrar en detalles al respecto. Lo del sumario. Mire, acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular. Pero lo que sí pido es que se investigue. Porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a las mismas instituciones. Yo creo que, por favor, cuidemos lo que es de todos. Muchas gracias. Yo estoy absolutamente seguro, no tengo ni una prueba, pero no tengo ni una duda de que si esto hubiese ocurrido hace 2 años, en algún momento, con este nivel además de cinematografía, el diputado Boric hubiese salido a pedir la libertad inmediata de Héctor Yaitul. Eso hubiese ocurrido. El diputado Boric, hoy día no lo trato así porque hoy día es el presidente de la República. Lo que quiero decir con esto, y cada uno tiene derecho a cambiar de opinión 3000 veces, yo lo he hecho también, pero yo no soy político, a mí no me paga el Estado. Entonces, y tampoco soy presidente de la República. Cada cambio de opinión mío me afecta a mí y a mis 4 perros. En cambio, en el caso del presidente, a 17 millones de chilenos. Pero el punto es el siguiente. Llegó el momento de ordenar el relato y reconocer lo que antes se pensaba y hoy día se cree menos, y en lo que antes no se creía tanto y ahora se cree más. Y digamos que tenemos derecho a cambiar de opinión 350.000 veces, pues. No, yo creo que no. ¿No? Lo que pasa es que no puede... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Callar como lo hace la ministra Yo creo Sichel? que vas a tener que... Yo creo que sí. Yo he hablado mucho en este programa de la convicción, de la coherencia, me parece que eso es súper relevante. Creo que si tú no logras comprender del todo que hoy día eres gobierno y que las reglas del juego son distintas, y como se ha dicho popularmente, otra cosa es con guitarra, y se deben utilizar las armas, las herramientas que te entrega el propio Estado para establecer orden, para distinguir lo bueno de lo malo. Creo que si no logras eso y no lo lograste a tiempo, esa es mi visión. ¿Ya no lo hiciste? Ya no lo hiciste. Entonces, porque deja decirte algo, porque hay algo que es muy relevante. ¿Cómo tú vas a capitalizar políticamente en un hecho como este? Sí, en enero del 2021, Jackson, hoy ministro,
votó una moción que derogaba la ley de seguridad del Estado, por la cual se le está buscando hoy día a Héctor Yaitún. ¿Cómo te defiendes de eso? ¿Cómo votó el presidente? ¿Cómo te defiendes de eso? Es imposible. La ley que perseguía el robo de madera. ¿Cómo te defiendes de algo así? ¿Cómo votó el presidente la ley que perseguía el robo de madera? Si es simplemente eso. Ahora, yo creo que, a ver, está bien, yo estoy de acuerdo contigo. demasiado vuelta a la chaqueta, José. Pero es que el gobierno no puede, pero Sole, entonces el gobierno que está llamado... ¿Sabes lo que tiene que hacer el gobierno? Dejar que las instituciones funcionen como en algún momento se dijo. Esta es la policía que lo detuvo, esta es la justicia que está presentando las pruebas y el gobierno va por su carril aparte. Nosotros creemos que ni es un a héroe, favor, pero no lo vamos a decir. Ni en contra. No, Este es un hecho de la máxima gravedad, donde la Fiscalía ha recogido todas las pruebas, como ya hemos escuchado al fiscal Garrido, el gobierno corre por un lado, dejemos que las instituciones funcionen. Todo esto ocurre bajo un estado de emergencia. Ah, claro. Una herramienta que no está en la propuesta constitucional. No, es que está contenido en el estado de sitio, porque el estado de sitio lleva al de catástrofe y el de catástrofe al de sitio. Y una vuelta intelectual que no cierra por ninguna parte. Esto ocurre bajo un estado de emergencia, que es una herramienta que tiene el gobierno y que la ha usado tanto el gobierno anterior como este gobierno para poder controlar, por ejemplo, un escenario de eventuales represalias o de eventuales delitos que nazcan de esta detención. Me parece que ahí hay un elemento que hay que considerar en la discusión constitucional. Porque esto puede volver a ocurrir, o ustedes creen que Héctor Yaitún es el único. Pero sí, y esto lleva 20 años, o sea, pensar que la detención de Yaitún termina la próxima semana antes del plebiscito es ser muy ingenuo. Entonces, hablar de la reposición del estado de emergencia o algo parecido, me parece que es muy atingente. Sí. Es lo primero que yo le voy a preguntar a Beatriz Sánchez. ¿Qué pasaría eventualmente con la constitución, la propuesta constitucional, si está vigente y esto hubiese ocurrido en el futuro? ¿Va a declarar estado de catástrofe o de sitio o de qué? Digamos, o sea, ¿qué herramienta tiene el Ejecutivo en la propuesta constitucional para hacer frente a un escenario de este tipo? O sea, incluso con el escenario que están ahora, la gente se pregunta cómo podemos resguardarnos aún más. Imagínate. Si eso falta, imagínate, o sea, no solamente es una cosa de sensación, es de hecho. Por eso la pregunta es, ¿se podría una cuestión de declarar sentido común. Yo creo común? que es una cuestión de sentido común. Cuando se le ha ido a preguntar a la gente en la Araucanía si quiere o no el estado de emergencia, las personas dicen sí, mientras más seguridad haya, tanto mejor, porque efectivamente estamos viviendo una situación muy, muy compleja. Si eso es lo que no se ha querido entender durante todo este tiempo, o definitivamente no se ha querido mirar. Si Héctor Yaitún no estaba preso antes, es porque ha habido una dimensión política. Por supuesto. Política. Que ha permitido que él se pasee libremente por este país, que dé entrevistas a la televisión. Lo entrevistó la Mónica González, lo entrevistó Iván Núñez. Paulina Allende Salazar. La Paulina de Allende. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y con esto me callo, Neme, que hable, que se calle ese idiota. Sí, me voy a callar. Pero quiero decir una cosa antes. El señor Héctor Yaitún no es Osama Bin Laden. No estaba oculto en una suerte de ruca en la precordillera, que se ha ido cambiando de lugar. Tampoco estamos hablando de las entrevistas que se hacían durante la dictadura militar cuando los periodistas, y ahí Pamela Giles puede decirlo porque lo hizo, los vendaban y los llevaban a hablar con miembros del Frente Patriótico, en fin. No, tampoco estaba en la Cueva de los Pincheira, ni tampoco estaba en Macondo. O sea, Héctor Yaitún lleva paseándose por Chile y haciendo su trabajo como líder de la CAM, ya sea trabajo terrorista para algunos o reivindicatorio para otros, cada uno sacará sus propias conclusiones, la justicia tiene su mirada. Pero ha habido una falta de relato político común que ha permitido que para algunos sea un héroe, que un señor, casi un Robin Hood que roba madera para devolverle a la naturaleza esos árboles que alguien taló en algún momento. Y para otros es un terrorista. Mientras no nos pongamos de acuerdo a nivel político respecto de eso, la verdad es que no vamos a avanzar mucho más allá. Ahora, una pregunta. Una cosa es el nivel político y otra cosa es lo que se puede condenar, ¿verdad? Porque por un tema bueno, claro, ideológico... es la dimensión jurídica. Claro. Es que eso debe, desde mi punto de vista ciudadano, estar por sobre lo político y porque además los hechos así lo han demostrado. Entonces... después de 2 años de investigación contundente... Sí, perdona, ¿querías agregar algo? Estaba hablando con alguien. No, parece que está hablando internamente. Después de 2 años de una investigación contundente, ¿qué otra cosa o prueba se encontró que fuera diferente a los otros años? ¿Por qué se permitió que durante todo este tiempo la gente del sur fuera violentada de esta manera? Porque te das cuenta que esa dimensión ideológica o política
estado por sobre lo jurídico, que es lo que no nos debe volver a pasar. Más allá de por sobre lo jurídico, yo creo que es más grave. La razón. ¿Y Ha quién estado, ha ha estado por sobre la ciudadanía. Eso es a mí lo que me parece más preocupante, Sí, me parece es más muy aberrante, preocupante. porque quienes sufren esto no son los capitalinos, ni somos nosotros que vivimos aquí en la región metropolitana, son precisamente las personas que viven en la región de la Araucanía. Ayer el fiscal que está a cargo del caso, Roberto Carrillo, decía y nos recordaba a todos nosotros que desde el año 1997 que se producen ataques incendiarios en lo que hoy día denominamos la macrozona sur. Desde ese punto, desde esa fecha, desde el año 1997, en estos ataques incendiarios hubo muchas reivindicaciones propias de la CAM. Es decir, la CAM estaba detrás de muchos de estos ataques y se dice el fiscal Garrido. Entonces se organizan estas ORT que a través de una lucha armada, de la reivindicación de la lucha armada, van en búsqueda de los territorios. Y además utilizan el robo de madera para abastecerse, como el propio Yaitul lo dice, para comprar los fierros, es decir, las armas, para provocar la lucha armada en la zona. Solo pongo un punto. Desde el año 1997 que ocurre esto y hay reivindicación de la CAM. Por lo tanto, efectivamente, durante este tiempo, algunos pensaron que esto era una ideología y que por lo tanto no había que condenarla, mientras las voces ciudadanas, las voces organizadas de quienes tienen que resistir la violencia en la Araucanía decían esto es violencia. Quemar camiones es violencia, Pero quemar ¿sabe camiones cuántas es imágenes? terrorismo, quemar infraestructura pública es terrorismo. Hay terrorismo hoy en la Araucanía. ¿Y cuántas imágenes hemos recibido durante todos estos años de gente que, a ver, primero los choferes de camiones? Pero no solamente murieron el robo choferes de camiones. ¿Ah? Murieron choferes Sí, de pues camiones. la ley Juan Barrio camiones. responde a qué, a un señor que murió al interior de su camión terrible. Por eso lo Ayer- quiero poner en humano, porque aquí durante todos estos años hemos estado observando como testigos la muerte de, la violencia a, la gente que tiene que vivir ahí. ¿A cuánta gente le han quemado sus casas? Sus casas, sus cabañas, hay gente torturada. No sé, aquí hay una serie de ilícitos sobre los cuales se puso un paño durante el inicio de este gobierno. Lamentablemente, la ministra y el propio presidente dijeron no vamos a condenar ideologías, pero hoy día tienen que hacerse cargo de esto, porque esto, y como yo lo decía al principio, ha sido un trabajo de Estado. Son entonces 2 años de trabajo muy intenso del fiscal. Vamos a ver si tiene eso un resultado o no en la justicia, pero lo importante es que son Garantía. 2 años y hoy día como Estado, creo yo, así como lo hacemos los ciudadanos, debemos condenar este tipo de ilícitos y delitos. Y debemos condenar también la incitación a la violencia, porque resulta que todos decimos en el discurso político no avalo ningún tipo de violencia, de ningún tipo, de ninguna característica. Esto es violencia y que lo diga la gente que vive en la Araucanía, que lo dice donde puede, es violencia. Y por lo tanto, esta es la violencia que hay que condenar.